Hola, hola a todos. Mi nombre es Carol Michelle Jiménez Triana, estudiante de la Universidad Piloto de Colombia, de la Facultad de Ingeniería Financiera, y el día de hoy hablaremos un poco de William Sharpe y sus aportaciones a la economía. Bueno, para empezar, su nombre completo es William Forsyth Sharpe. Se dice que es un economista estadounidense que nació en Cambridge, Massachusetts, el día 16 de junio de 1934. E hizo sus estudios como economista en la Universidad de California de Los Ángeles y fue laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas, en memoria del señor Alfred Nobel en 1990, junto con sus compañeros Merton Miller y Harry Markowitz por sus aportaciones a la economía financiera. Bueno, en esta diapositiva vemos a sus dos compañeros con los cuales recibió el Premio Nobel en 1990. A este lado vemos al señor Harry Markowitz, el siguiente sería el señor Merton Miller y este sería nuestro personaje principal el día de hoy, que sería el señor William Sharpe. Bueno, continuaremos hablando un poco de cómo fue la introducción al análisis de cartera de William Sharpe o su, cómo se involucró en todo este medio de la economía. Bueno, se dice que él continuó sus estudios de doctorado en la Universidad de California bajo la dirección del señor Fred West, quien lo introdujo en el análisis financiero, y fue Armin Alchian quien lo formó en la metodología de la investigación, y con ellos fue con quienes empezó a investigar los trabajos de Harry Markowitz, que había hecho acerca de los análisis de cartera. También se dice que en 1956 obtuvo un empleo como economista en la corporación RAND, donde realizó trabajos de investigación y se familiarizó con herramientas de programación de informática aplicadas pues en el análisis económico, que era como su rama específica. Em, Allí mismo empleó los trabajos, su tesis, y en su obra doctoral planteó algunos aspectos relativos a los precios de transferencia. Para este desarrollo se puso en contacto con Markowitz y fue ahí donde trabajó en los diferentes modelos de análisis de cartera. Después de esto se dice que en 1961 obtuvo el grado de doctor en la Universidad de California y consiguió un puesto como profesor de finanzas en la Universidad de Washington, en el que impartió varias materias. En ese tiempo, William Sharpe decidió ampliar su modelo de análisis de teoría del equilibrio a un número mayor de factores, y con esto contrastó la similitud del resultado entre ambos modelos. Con todas estas investigaciones, él construyó el primer modelo de Capital Assist Pricing Model, que es más conocido como el CAMP, lo cual en español nos traduce modelo de valoración de activos de capital o modelo de valoración de activos financieros. Bueno, entonces empezaremos en orden con las variables que nos aparecen en la fórmula que vimos anteriormente. Se dice que E por R es igual a RF más beta por RM menos RF. Entonces, E por R es igual a la tasa de rentabilidad esperada de un activo. Un ejemplo de esto es una acción del IBEX 35. La segunda variable es el RF,
que significa la rentabilidad del activo sin riesgo. Como bien sabemos, pues todos los activos conllevan a un riesgo. Por ende, se buscan los activos de menor riesgo, que en algunos escenarios son los activos de la deuda pública. La otra variable es beta, significa beta de un activo financiero, que es la medida de sensibilidad del activo respecto a su benchmark. Bueno, esta beta nos ayuda a interpretar o nos ayuda a conocer la variación relativa que tiene una rentabilidad. Por último, tenemos la variable E por RM, la cual se dice que es su tasa de rentabilidad esperada del mercado en que se cotiza el activo. Por ejemplo, el del IBEX 35, como lo habíamos mencionado anteriormente. Bueno, y antes de irnos al ejemplo de este modelo, hablaremos un poco de las conjeturas que se sacan respecto a la información hablada anteriormente. Se dice que este modelo presume varios supuestos sobre el comportamiento de los mercados y sus inversores. Por ejemplo, el modelo es estático no dinámico si los inversores únicamente toman en consideración un periodo de tiempo en específico. Por ejemplo, un día en específico, un mes en específico, un año en específico. También se dice que los inversores son aversos al riesgo, no propensos. Para inversiones con mayor nivel de riesgo exigirán mayores rentabilidades. Otra de las conjeturas que se sacan es que los inversores solo atienden al riesgo sistemático, lo cual dice que el mercado no genera mayor o menor rentabilidad para los activos por el riesgo no sistemático. La siguiente es que la rentabilidad de los activos se corresponde con una distribución normal, es decir, que la esperanza matemática se asocia a la rentabilidad. La desviación estándar se asocia al nivel de riesgo. Por tanto, los inversores se preocupan por la desviación del activo respecto al mercado que se cotiza, y para esto se utiliza la beta como medida de riesgo. Por otra parte, tenemos el mercado, que es perfectamente competitivo, que es, que es donde cada inversor posee una función de utilidad y una dotación de riqueza inicial. En pocas palabras, se dice que los inversores optimizarán su utilidad en función de las desviaciones del activo con respecto a su mercado. También se dice que la oferta de activos financieros es una variable exógena, fija y conocida, y que todos los inversores poseen la misma información de forma instantánea y gratuita. Por ende, sus expectativas de rentabilidad y riesgo para cada tipo de activo financiero siempre serán las mismas. Bueno, dicho esto, pasaremos ahora al ejemplo. Entonces, el ejemplo nos dice que se quiere calcular la tasa de rentabilidad esperada para el próximo año de la acción X que cotiza en el IBEX 35 y que tenemos los siguientes datos. ¿Cuáles son los datos? Las letras del tesoro a un año ofrecen una rentabilidad al 2,5. Supondremos para el ejemplo que se trata del activo libre del riesgo. Entonces, como lo habíamos dicho antes, el activo libre del riesgo es el R por F y nos dicen que este valor es del 2,5%. Ahora, también nos dan la rentabilidad. Este vendría siendo nuestro RF. Nos dan también la rentabilidad esperada para el próximo año del IBEX 35, que sería el 10%. Este 10% vendría siendo nuestro tasa de rentabilidad esperada del mercado, que
el activo. Listo, que vendría siendo acá este 10%. Señalamos. Ahora seguimos con nuestra beta. Se dice o nos dan que para esta beta respecto al IBEX 35 es del 1,5%, lo que quiere decir que la acción tiene un 50% más de riesgo sistemático que el mismo IBEX. Entonces, nuestra beta acá vendría siendo el 1,5%. Entonces, ¿qué haremos? Nos devolveremos a la diapositiva anterior a validar nuestra fórmula. Listo. Y ya teniendo la fórmula, lo que haremos es reemplazar. Bueno, y acá tenemos nuestra fórmula, la cual utilizaremos para resolver el problema que nos plantearon anteriormente. Se me ha olvidado decirle unas cositas acerca de la fórmula. Y es que al descomponer la fórmula vamos a diferenciar dos factores, que son RM menos RF, lo cual significa que es el riesgo asociado al mercado en que se cotiza el activo, y el RI menos el RF, que significa el riesgo asociado al activo en concreto. Ahora sí, entonces nos vamos a resolver nuestro ejercicio. Entonces, empecemos por Rx, que es nuestra variable, la que nos da en el ejercicio, es igual a Rf, que sería como la rentabilidad del activo sin riesgo. Recuerden que nos dan en el planteamiento, nos dan los porcentajes y nosotros lo vamos a utilizar como, como las probabilidades. Entonces el 2,5% sería el 0,025. Disculpenme la letra. Y bueno, a esto le sumamos la beta, que vendría siendo 1,5, como lo vimos anteriormente. Y lo que les había dicho al principio acerca del factor. Entonces, recuerde que nos lo dieron anteriormente, que era el 10%. Lo pasaremos a probabilidad, por decirlo así. Sería el 0,1 menos, de nuevo acá abajito, el 0,025. ¿Listo? Vendría siendo nuestro R. Listo. Entonces, el calcular todo esto nos dice que nos da un valor aproximado del 13,75, discúlpenme la letra, 5%. Entonces, este 13,75 vendría siendo la rentabilidad esperada estimada de la acción X, según el modelo de CAM. Recuerden que no aplica para demás modelos, por decirlo así, como la fórmula específica que tiene este modelo que nos propuso el señor William Sharpe, que fue una de sus más grandes aportaciones en la economía.